Este problema 5 del tema de Maxwell y ondas electromagnéticas nos habla de un condensador cuyas placas paralelas tienen un área de 0,5 metros cuadrados, medio metro cuadrado, y por él fluye una corriente de 10 amperios. Bien. Este dato ya nos tiene que resultar sospechoso, porque hemos visto que en el tema de condensadores, que por los condensadores no fluye corriente como tal, mucho menos una corriente constante, como es esta de aquí, ¿no? Nos piden tres cosas. ¿Cuál es la corriente de desplazamiento entre las placas? ¿Cuál es esta relación de aquí, ¿vale? Entre las placas para esta corriente? Y después, ¿cuál es el cálculo de la circulación? ¿Vale? Pues vamos a ir poco a poco. Realmente, los datos que tenemos son pocos, ¿no? El área y la corriente que atraviesa este condensador. ¿Vale? Nos vamos a las definiciones y en el planteamiento tendríamos que decir que la corriente de desplazamiento, I sub D, se define como esto de aquí, ¿vale? Donde el flujo, este flujo de aquí es el flujo del campo magnético que atraviesa la curva C de la ley de Ampère-Maxwell. Sabemos que por la ley de Ampère hay ciertos términos que no aparecen correctamente, ¿vale? Y gracias a Maxwell podemos incluir este término, esta corriente de desplazamiento, ¿bien? Que permite ver que realmente cuando no hay corriente se crea un flujo de campo eléctrico y ese flujo de campo eléctrico es el que provoca esta corriente de desplazamiento. Por otro lado, sabemos que la ley de Ampère relaciona la circulación del campo magnético, como hemos visto ya muchas veces, ¿vale? Algo así. La circulación del campo magnético a lo largo de la curva C es mu sub 0 veces la corriente, ¿vale? Que esté encerrada más esa corriente, epsilon sub 0, derivada de phi sub i, diferencial de t. Muy bien, pues vamos a ver cómo sería esto. Vamos a ver con la solución. Vamos a empezar primero con el apartado A, por supuesto. Solución, empezamos con el apartado A. Vale, este apartado A, ¿qué nos está pidiendo? Nos dice cuál es la corriente de desplazamiento entre las placas. Pues es bastante sencillo, no lo está diciendo. En un condensador cuyas placas tienen un área de 0,5 metros cuadrados, fluye una corriente de 10 amperios. Es decir, esta corriente de desplazamiento es precisamente esa corriente de 10 amperios. Esto realmente nos lo dicen en el enunciado. Por un condensador no circula corriente continua, ¿vale? Y si nos dice que hay algo que es de 10 amperios, pues eso se tiene que deber a esa corriente de desplazamiento. B. ¿Cuál es la expresión para diferencial de t? Vale, pues para esto nos tenemos que ir a la definición de flujo eléctrico. La definición de flujo eléctrico no es otra que, como todo campo vectorial, pues E diferencial de S a través de una determinada superficie. Bien. Esto se puede entender como E por el área, ya que, como hemos visto muchas veces, pues el campo eléctrico en este condensador pues es paralelo a este diferencial de S, con lo cual puedo hacer algo así, ¿vale? Y esto al final va a ser E por el área, ¿vale? Esto de aquí es el área. Sé que la corriente de desplazamiento es la derivada del flujo eléctrico anterior respecto del tiempo. Si aplico lo que sé hasta ahora, que ese flujo eléctrico es E por A, ¿vale? Pues me va a quedar que al final, como el área va a ser constante, esta corriente de desplazamiento es el área por ese diferencial de t, ¿vale? Se me olvida aquí un término adicional que es epsilon sub 0, ¿vale? Se me ha olvidado ponerlo, que está expresa aquí, sí que está expresado bien, por epsilon sub 0. Muy bien, es decir, que el diferencial de E, diferencial de t, pues va a ser la corriente de desplazamiento partido de E sub 0 por el área. La corriente de desplazamiento son 10 amperios, epsilon sub 0 es una constante y el área es 0,5 metros al cuadrado.
Con lo cual esto nos da algo así como 2,26 por 10 a la 12 voltios partido metros partido segundo. Muy bien, este es el primer resultado. Este es el que tenemos un poquito más complicado, ¿no? En este caso realmente lo difícil era buscar este diferencial de E, partido diferencial de T, pero siempre nos va a salir de estas derivadas. Hay que darle un poquito de vuelta así. Bien, lo siguiente es decir cuál es la circulación del campo magnético a lo largo de una circunferencia de 10 centímetros de radio. Es decir, tenemos nuestras placas aquí, ¿vale? Y tomamos una curva R de radio R aquí. Vale, aquí va a haber un campo magnético, nos piden pues cuál es la circulación a lo largo de esta curva. ¿Cuál es la circulación del campo magnético a lo largo de esta curva de aquí? Simplemente eso nos piden calcular. Una circulación, por ahí nos pueden pedir cualquier cosa, pues nos piden esa circulación, sin más. Bien. Sabemos que esa circulación viene dada por la ley de Ampère-Maxwell, que va a ser mu sub 0I por la corriente encerrada. ¿Vale? Esa corriente encerrada hemos visto que va a tener ya dos términos, mu sub 0 I sub C, más mu sub 0, epsilon sub 0, la derivada de phi sub E respecto del tiempo. Pero claro, ¿cuánta corriente atraviesa? Sabemos que la corriente que atraviesa estas placas, es I sub D. Todo ello. ¿Cuánta corriente atraviesa únicamente esta superficie? ¿Vale? Pues hay que hacer una regla de 3. Si la I total, ¿vale?, que si sub D atraviesa 0,5 metros al cuadrado, que es el total, ¿vale?, ¿cuál será la corriente encerrada en este caso? ¿Vale? Pues será pi por el radio al cuadrado, ¿vale? Es una regla de 3. Al final, esto lo que nos viene a decir es que I sub C va a ser I sub D por pi r cuadrado partido de 0,5 unidades de área. ¿Bien? Fantástico, pues ahora nos queda calcular esa circulación. Al final esa circulación va a ser pues mu sub 0 por I sub C, por la corriente encerrada. ¿Vale? Entonces va a ser mu sub 0 por I sub D por pi r al cuadrado partido de 0,5. Bien, todo esto al final me sale algo así como que esto es 4pi por 10 a la menos 7. I sub D es 10. Tenemos pi por 10 centímetros por 10 a la menos 2, ojo, al cuadrado, partido de 0,5. ¿Vale? Todo esto aproximadamente nos sale algo así como, esa circulación nos sale como 7,89 por 10 a la menos 7 teslas por metro. ¿Vale? Y este ya es el cálculo de la circulación. ¿Vale? Esa circulación, como digo, se calcula como siempre, mu sub 0, se calcula así como siempre, mu sub 0 por la corriente encerrada. Bien, según la teoría general, eso va a ser pues todo esto de aquí, ¿vale? Siempre y cuando tengamos pues una curva en concreto, ¿no? Entonces, en este caso, la corriente que atraviesa esta superficie, ¿vale? Pues hay que calcularla.
Esto sería corriente encerrada, ¿vale? Y pues una vez que la calculemos, pues ya sabemos cuánto vale esa circulación. Y estos son los tres apartados de este problema. Un problema donde la dificultad estriba en tener en cuenta dónde podría salir esto, que esto sale de la propia definición de la corriente de desplazamiento, darse cuenta que en un condensador no hay una corriente continua entre medias y que si hay algo que lo atraviesa es precisamente la corriente de desplazamiento. Bien, y pues luego ver cuál es la circulación del campo magnético aquí dentro. Simplemente eso. Pues bien, con esto se acaba el ejercicio, espero que haya quedado claro y vamos ahora con más problemas sobre Maxwell.